Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y me encanta explorar historias fascinantes de todo el mundo. Y hoy vamos a sumergirnos en un mundo particularmente cautivador, el de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas producciones que te dejan pensando, que te remueven algo por dentro, que te hacen cuestionarte tus propias creencias y, en definitiva, que tienen el poder de cambiar tu perspectiva de la vida. Sí, así de ambicioso es el tema de hoy. He seleccionado cuidadosamente algunas series que considero que van más allá del simple entretenimiento. Son series con personajes complejos, tramas profundas y mensajes poderosos que resuenan en el corazón. Estoy seguro de que alguna de estas te va a tocar la fibra sensible. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan explorando culturas y narrativas diferentes, se suscriban al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este y además, no se perderán ninguna de mis próximas recomendaciones. Así que ya saben, botón de suscribir y campanita para las notificaciones. Ahora sí, vamos a sumergirnos en estas series turcas que te cambiarán la vida. La primera serie que quiero presentarles es Bir Aile Hikayesi, que se traduce como una historia familiar. Esta serie es una adaptación de la aclamada serie estadounidense This Is Us, pero con un toque turco que la hace aún más conmovedora. La historia sigue a una familia a través de diferentes décadas, mostrando sus alegrías, sus tristezas, sus luchas y sus triunfos. Lo que hace a Bir Aile Hikayesi tan impactante es su honestidad y su realismo. Los personajes no son perfectos, cometen errores, tienen inseguridades, como todos nosotros. Pero a pesar de sus defectos, se aman y se apoyan incondicionalmente. La serie explora temas universales como el amor, la pérdida, la familia, la identidad y el legado. Prepárense para llorar, para reír, para conectar profundamente con los personajes. Esta serie te hará reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, sobre tus propios sueños y sobre el significado de la vida. Es una joya que merece ser vista y apreciada. Bir Aile Hikayesi no se limita a replicar la fórmula de This Is Us, sino que la enriquece con elementos culturales y sociales propios de Turquía. La serie aborda problemáticas específicas que resuenan con la audiencia turca, como las expectativas familiares, las presiones sociales y los roles de género tradicionales. A través de las historias de sus personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre cómo estos factores influyen en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Por ejemplo, la serie explora la dinámica entre padres e hijos desde una perspectiva turca, donde el respeto y la obediencia a los mayores suelen ser valores fundamentales. Vemos cómo los personajes lidian con las expectativas de sus padres, a veces en conflicto con sus propios deseos y aspiraciones. También se exploran las complejidades de las relaciones entre hermanos, donde la competencia y la rivalidad pueden coexistir con el amor y la lealtad. Otro aspecto que destaca en Bir Aile Hikayesi es su capacidad para retratar la diversidad de la sociedad turca. La serie presenta personajes de diferentes orígenes sociales, económicos y culturales, mostrando la riqueza y la complejidad de la vida en Turquía. A través de sus interacciones, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, la empatía y el respeto hacia los demás. Más allá de los temas sociales y culturales, Bir Aile Hikayesi también destaca por su excelente guión, su dirección impecable y las actuaciones memorables de su elenco. Los actores logran transmitir la profundidad emocional de sus personajes, haciéndonos sentir sus alegrías, sus tristezas y sus frustraciones como si fueran nuestras propias. La serie nos invita a conectar con los personajes a un nivel humano y emocional, generando una experiencia catártica y profundamente conmovedora. La siguiente serie que quiero recomendarles es Sasiyet, que se traduce como persona. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el último. La historia sigue a Aga Beyoglu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria comienza a desvanecerse, Aga decide aprovechar su condición para cometer una serie de asesinatos que siempre había planeado pero que nunca se había atrevido a llevar a cabo. Sasiyet es una serie oscura y perturbadora, pero también es increíblemente inteligente y reflexiva. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la moralidad y la memoria. El personaje de Aga es fascinante, un hombre que lucha contra su propia enfermedad mientras intenta corregir los errores del pasado.
Lo que hace a Sasiyet tan impactante es su capacidad para hacerte cuestionar tus propias creencias sobre el bien y el mal. ¿Es justificable cometer un crimen si es por una causa justa? ¿Puede una persona enferma ser considerada responsable de sus actos? Estas son algunas de las preguntas que plantea esta serie. Si te gustan los thrillers psicológicos que te hacen pensar, Sasiyet es para ti. Sasiyet no es un simple thriller de venganza, sino una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la memoria. La serie nos invita a cuestionar la idea de la justicia y la moralidad en un mundo donde los límites entre el bien y el mal se difuminan. A través de la historia de Aga, la serie nos plantea interrogantes sobre nuestra propia capacidad para el mal y sobre la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. La enfermedad de Alzheimer es un elemento central en la trama de Sasiyet. La serie retrata de manera cruda y realista los efectos devastadores de esta enfermedad en la vida de Aga y de sus seres queridos. A medida que su memoria se desvanece, Aga lucha por mantener su identidad y por aferrarse a los recuerdos que lo definen. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la memoria en la construcción de nuestra identidad y sobre el impacto que puede tener la pérdida de la memoria en nuestra vida. Pero Sasiyet no solo aborda el tema de la enfermedad de Alzheimer, sino que también explora la problemática de la impunidad y la violencia contra las mujeres en la sociedad turca. A través de los crímenes que comete Aga, la serie denuncia la falta de justicia en casos de abuso y violencia, y reivindica el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a obtener justicia. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de luchar contra la impunidad y de construir una sociedad más justa y equitativa para todos. La actuación de Haluk Bilginer como Aga Beyoglu es magistral. El actor logra transmitir la complejidad y la ambigüedad moral de su personaje, haciéndonos sentir empatía por un hombre que es capaz de cometer actos atroces. Bilginer recibió el premio Emmy Internacional al mejor actor por su interpretación en Sasiyet, un reconocimiento merecido a su talento y a su dedicación. Ahora, quiero cambiar un poco de registro y presentarles una serie que, si bien tiene elementos de drama y romance, también aborda temas sociales importantes. Me refiero a Mucize Doctor, que se traduce como Doctor Milagro. Esta serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por ser aceptado en un mundo que no siempre comprende sus diferencias. Mucize Doctor es una serie inspiradora y conmovedora que te hará creer en el poder de la inclusión y la aceptación. Ali es un personaje increíblemente fuerte y resiliente que demuestra que las personas con discapacidades pueden lograr grandes cosas si se les da la oportunidad. La serie también explora temas como el prejuicio, la discriminación y la importancia de la empatía. Lo que hace a Mucize Doctor tan impactante es su capacidad para cambiar la forma en que vemos a las personas con discapacidades. Ali no es un personaje perfecto, tiene sus propias dificultades y desafíos, pero su perseverancia y su bondad lo convierten en un modelo a seguir. Si buscas una serie que te inspire y te haga sentir bien, Mucize Doctor es una excelente opción. Mucize Doctor es una adaptación de la serie surcoreana Good Doctor, pero con un enfoque turco que la hace aún más cercana y relevante para la audiencia local. La serie aborda temas como la inclusión laboral de las personas con discapacidades, la importancia de la educación y el apoyo familiar, y la necesidad de derribar los prejuicios y estereotipos que existen en la sociedad. A través de la historia de Ali Befa, la serie nos muestra que las personas con síndrome de Savant pueden tener habilidades y talentos únicos que pueden ser valiosos para la sociedad. Ali es un cirujano brillante con una memoria prodigiosa y una capacidad de razonamiento lógico excepcional. Sin embargo, también tiene dificultades para comunicarse y para interactuar socialmente, lo que le genera problemas en su vida personal y profesional. Mucize Doctor nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la comprensión hacia las personas con discapacidades. La serie nos muestra que todos somos diferentes y que todos tenemos nuestras propias fortalezas y debilidades. En lugar de centrarnos en las diferencias, debemos aprender a valorar la diversidad y a crear una sociedad más inclusiva y accesible para todos. La serie también aborda el tema del bullying y la discriminación que sufren las personas con discapacidades en la escuela y en el trabajo. Ali es víctima de burlas y comentarios despectivos por parte de sus compañeros y superiores, lo que le genera sentimientos de frustración, soledad y aislamiento. La serie nos invita a reflexionar sobre el impacto negativo que puede tener el bullying en la vida de las personas con discapacidades y sobre la importancia de crear un ambiente seguro y respetuoso para todos. La actuación de Tañer Olmez como Ali Befa es conmovedora y realista.
El actor logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje, haciéndonos sentir empatía por sus luchas y sus triunfos. Olmez recibió el premio al mejor actor en los Golden Butterfly Awards por su interpretación en Musice Doctor, un reconocimiento merecido a su talento y a su dedicación. La siguiente serie que les traigo es un drama histórico que te transportará a la Estambul del siglo XVI. Hablo de Muhteşem Yüzyıl, que se traduce como El siglo magnífico. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una serie épica y llena de intriga que te sumergirá en el mundo de la corte otomana. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor, la traición y la religión. Los personajes son complejos y están llenos de matices, lo que hace que la historia sea aún más cautivadora. Lo que hace a Muhteşem Yüzyıl tan impactante es su capacidad para mostrar la complejidad de la historia. La serie no idealiza el pasado, sino que muestra tanto sus luces como sus sombras. También destaca el papel de las mujeres en la historia, mostrando cómo Hürrem Sultán logró desafiar las convenciones sociales y convertirse en una figura influyente en la corte otomana. Si te gusta la historia y los dramas de época, Muhteşem Yüzyıl es una serie que no te puedes perder. Muhteşem Yüzyıl es una producción ambiciosa que recrea con gran detalle la vida en el Palacio Topkapi, el centro del poder otomano. La serie destaca por su fastuosa escenografía, su vestuario elaborado y su música evocadora. La serie nos transporta a un mundo de lujo, intrigas y pasiones, donde el poder y la ambición son los motores principales de la acción. La serie se centra en la figura de Suleimán el Magnífico, un sultán culto, inteligente y ambicioso que expandió el Imperio Otomano hasta sus máximas fronteras. Suleimán es un líder carismático que se enfrenta a numerosos desafíos, tanto internos como externos. La serie nos muestra sus batallas, sus decisiones políticas y sus relaciones personales, ofreciéndonos una visión completa de su vida y de su legado. Pero Muhteşem Yüzyıl también destaca por su representación de las mujeres en la corte otomana. Hürrem Sultán es una figura clave en la serie, una mujer inteligente, ambiciosa y apasionada que logró ascender desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa y consejera de Suleimán. Hürrem desafió las convenciones sociales de su época y se convirtió en una figura influyente en la política otomana. La serie nos muestra su lucha por el poder, sus intrigas y sus alianzas, ofreciéndonos una visión fascinante de la vida de las mujeres en la corte otomana. Muhteşem Yüzyıl generó controversia en Turquía debido a su representación de la historia otomana. Algunos críticos acusaron a la serie de ser históricamente inexacta y de promover una imagen negativa del Imperio Otomano. Sin embargo, la serie también tuvo un gran éxito de audiencia y contribuyó a aumentar el interés por la historia otomana en Turquía y en el extranjero. Ahora vamos con una serie que combina elementos de drama, romance y misterio. Se trata de İstanbul Yüzyıl, que se traduce como La novia de Estambul. Esta serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante de Estambul que se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa, una ciudad en el interior de Turquía. İstanbul Yüzyıl es una serie que te atrapará desde el primer momento con su hermosa cinematografía, su banda sonora emotiva y sus personajes entrañables. La serie explora temas como el choque de culturas, las tradiciones familiares, el amor y la superación personal. Lo que hace a İstanbul Yüzyıl tan impactante es su capacidad para mostrar la realidad de la vida en Turquía, tanto en la cosmopolita Estambul como en la más tradicional Bursa. La serie también destaca la importancia de la familia y la necesidad de encontrar un equilibrio entre las tradiciones y la modernidad. Si buscas una serie que te emocione y te haga reflexionar sobre tus propias raíces, İstanbul Yüzyıl es una excelente opción. İstanbul Yüzyıl nos sumerge en un mundo de contrastes, donde la modernidad de Estambul choca con las tradiciones arraigadas de Bursa. Süreyya es una joven independiente y moderna que se enamora de Faruk, un hombre de una familia rica y tradicional de Bursa. Su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, como las diferencias culturales, las expectativas familiares y los secretos del pasado. La serie destaca por su representación de la vida familiar en Turquía. La familia Boran es el centro de la historia, una familia rica y poderosa que se rige por tradiciones ancestrales. Esma Sultán, la matriarca de la familia, es una figura autoritaria que intenta controlar la vida de sus hijos y mantener las tradiciones familiares.
Süreyya se enfrenta a la resistencia de Esma Sultan y a la presión de adaptarse a las costumbres de la familia Boran. Istanbul Yücel'in también explora el tema del amor y la superación personal. Süreyya y Faruk se aman profundamente, pero su relación se enfrenta a numerosos desafíos. Süreyya debe superar sus propios miedos e inseguridades para adaptarse a su nueva vida en Bursa. Faruk debe aprender a equilibrar su amor por Süreyya con sus obligaciones hacia su familia. La serie destaca por su hermosa cinematografía, que captura la belleza de Estambul y de Bursa. La banda sonora emotiva de la serie también contribuye a crear una atmósfera mágica y conmovedora. Finalmente quiero recomendarles una serie que es un poco diferente a las demás. Se trata de Etos o en turco Bir Bakadr, que se traduce como algo diferente. Esta serie es un drama psicológico que explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, mostrando sus diferentes creencias, valores y perspectivas. Etos es una serie provocadora y reflexiva que te hará cuestionar tus propias ideas preconcebidas sobre la sociedad turca. La serie explora temas como la religión, la política, la clase social, la identidad de género y la salud mental. Lo que hace a Etos tan impactante es su capacidad para mostrar la complejidad de la sociedad turca y la diversidad de sus ciudadanos. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre los problemas y desafíos que enfrenta Turquía en la actualidad. Si buscas una serie que te desafíe y te haga pensar, Etos es una excelente opción. Etos es una serie coral que nos presenta un mosaico de personajes diversos y complejos, cada uno con sus propias historias, creencias y traumas. La serie explora las tensiones y contradicciones de la sociedad turca, mostrando la coexistencia de diferentes mundos y perspectivas en la misma ciudad. La serie se centra en la figura de Merim, una joven mujer de origen humilde y religiosa que busca ayuda psicológica para superar sus problemas de ansiedad. A través de su terapia, Merim entra en contacto con otros personajes de diferentes orígenes sociales, económicos y culturales, cada uno con sus propias luchas y desafíos. Etos aborda temas delicados y controvertidos, como el papel de la religión en la sociedad turca, la discriminación hacia las minorías, la desigualdad social y la crisis de identidad que afecta a muchos jóvenes turcos. La serie no ofrece una visión simplista o estereotipada de la sociedad turca, sino que busca mostrar la complejidad y la diversidad de sus ciudadanos. La serie destaca por su guión inteligente y provocador, que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y preconcepciones. Etos no ofrece respuestas fáciles, sino que busca plantear preguntas y generar debate. La serie nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a abrirnos a la posibilidad de entender y respetar las perspectivas de los demás. Y con esto, llegamos al final de mis recomendaciones de series turcas que te cambiarán la vida. Espero que hayan disfrutado de este viaje por estas historias fascinantes y que alguna de estas series les haya llamado la atención. Recapitulando brevemente, hemos explorado dramas familiares conmovedores, thrillers psicológicos inquietantes, historias inspiradoras de superación personal, dramas históricos épicos y series que exploran la complejidad de la sociedad turca. Todas estas series tienen algo en común, su capacidad para hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra perspectiva del mundo. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado útil e interesante. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayudaría muchísimo a llegar a más personas. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué les pareció? ¿Conocen alguna otra serie turca que creen que podría cambiar la forma de ver la vida? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias que compartir con ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.